Roxana Yesenia Pastrana Alta. Se va a ocupar del tema del residuo al recurso, la economía circular aplicada al laboratorio Biomet. Algunas palabras sobre la doctora Roxana Yesenia Pastrana, que tiene muy nutrida currícula, pero la reducimos. La doctora Roxana Yesenia Pastrana es doctora en química por la Universidad de Sao Paulo, con pasantías doctorales en las universidades de Toronto y Leida. Licenciada en química por la Universidad Nacional de Ingeniería, investigadora y líder del grupo Biomet, especialista en química bioorgánica, medicinal, estabilidad redox activa y síntesis de péptidos mitocondriales y nucleares. ¿Sí? Entonces recibimos con gratitud comprometida a la doctora Roxana Yesenia por su presencia en, en este tercer congreso de posgrado de la Escuela Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Sí? Adelante, doctora. Tiene usted 1 hora a su disposición para su exposición magistral. ¿Cómo está, profesor Fernando Paler? Muy buenas, ¿me escucha muy bien por ahí? ¿Se puede escuchar? Perfecto, muy bien el audio, doctora. Muy bien, ya está bien. Entonces voy a proceder a presentar parte de lo que hemos ido trabajando como grupo de investigación y espero que si hay preguntas, pues la hagamos cuando termine o si quieren interrumpirme también, no hay ningún problema. A ver, veamos, voy acá a presentar. Voy a apagar esto del WhatsApp también, ¿no? A veces da algunos pequeños problemitas. Ya, un ratitito. Una consulta, señor Caler, para presentar la pantalla, sí se puede, ¿no? A ver, compartir. ¿Sí lo estoy compartiendo? Perfectamente, doctora. Todo ok. Muy, todo ok. Ya. Entonces, voy a empezar de una vez hablando sobre parte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio Biomed. He tratado de titular la presentación del residuo al recurso porque estamos hablando del futuro de nuestro planeta y la contribución de ello debe ser que de este congreso, del futuro de la industria 5.0, tengamos una idea de cómo debería alinearse las nuevas tecnologías y no solamente ellas, sino nuestra sociedad, cómo va avanzando. Muchas veces nos preocupamos en señalar las diferencias que hay entre nuestro país, Perú, y otro tipo de países, ¿no? Y me refiero más a las sociedades, la sociedad peruana y la sociedad japonesa. Hay diferencias abismales, no solamente del tipo cultural, sino de la forma como nosotros enfrentamos el término de residuo. ¿Y qué es para nosotros residuo? Entonces, prosigamos. Aquí, como ustedes pueden ver, nosotros hemos visto que en la industria 5.0, nosotros estamos como personas, como investigadores, estamos más asociados a la resiliencia, estamos hablando siempre de la sostenibilidad, de la interacción humano-máquina. Ahí están viendo a mi estudiante peleándose con un tamizador en el laboratorio. Entonces, siempre hay esta interacción humano-máquina. La primera interacción más fácil que se nos ocurre en la cabeza es, bueno, voy a ver la aplicación con el celular, pero en el trabajo, en el día a día de un laboratorio, tenemos que estar a la mano con diferente tipo de equipos, ¿no? Y aquí está el estudiante, ¿no? Con el tamizador, tratando de cerrarlo bien y tratando de verificar si cumplimos, ¿no? Cierto tipo de parámetros para que siga manipulándose adecuadamente. La otra cosa que nosotros vemos es la sociedad 6.0. Hemos nosotros evolucionado a tal punto en que en el nivel que nos encontramos estamos hablando de la hiperconectividad. Si ustedes recuerdan, ¿no? Hace muchísimo tiempo, por ejemplo, hace más de 20 años cuando yo era estudiante, todavía el celular era un lujo tenerlo y si lo teníamos, pues era un tipo de, se parecía mucho a la mota, tú lo abrías, tenía una antenita todavía para que capte. Los mensajes que nos llegaban, a lo mucho eran llamadas de nuestros familiares que de vez en cuando hacían para verificar qué tal, ¿no? Si estábamos bien, si no estábamos bien. Voy a un ratito cerrar acá para que no nos interrumpa. Muy bien, sigamos.
Pero ahora la hiperconectividad no solamente son de los profesores o adultos, también los propios estudiantes, y aquí en esta fotografía donde dice Sociedad 6.0, mis estudiantes están trabajando en un proyecto y ustedes no creen cuán ocupados ellos se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque los mensajes que les llegan a través del celular no solamente es de trabajo de los cursos, sino también son para dedicarse a muchos otros proyectos de investigación. A veces la conectividad se daba en un salón de clase, un tipo de pizarra, y se empezaba a trabajar en ella. ¿Qué iban a hacer, ¿no? ¿Cuáles iban a ser las tareas, el plano de trabajo, el diagrama de Gantt que se tenía para proseguir un proyecto? Pero actualmente, este tipo de cambios que han realizado los propios muchachos y provienen más de su generación, es como ellos interaccionan a través de una pantalla celular y a través de esta pantalla ellos pueden agendar reuniones y no reuniones a corto plazo, de aquí, mañana, la semana pasada, sino que semanal, mensualmente, ellos pueden interaccionar y ellos pueden generar un plan de trabajo paulatino y en los cuales cada uno está conectado. Entonces, la sociedad 6.0 se caracteriza por la hiperconectividad, no solamente estar conectados a una determinada red, ¿no? Sino que estar muy conectados al punto que podamos tener un cierto tipo de contaminación al respecto. Entonces, hemos dado cuenta que esta hiperconectividad es a través de muchas tecnologías, ¿no? Y siempre la persona está en el centro. La persona va a necesitar tal aplicación. Ah, bueno, perfecto. Se la da, hay un uso, hay un pago al respecto, pero igual la persona no pierde la conectividad. No solamente es en clase, estamos trabajando, los alumnos están estudiando en la universidad, sino también en casa. Cuando ellos llegan, tienen a su disposición muchas de las plataformas online donde ellos pueden acceder, ya sea a videos stream, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la conectividad se da. Entonces tenemos esa urgencia de transformar la relación, de cómo los recursos que nosotros trabajamos dentro del laboratorio pueden conectarse con la tecnología, podemos asociar y mejorar estos residuos y cómo los humanos estamos inmersos dentro de ello. Entonces, como acá digo, ¿de qué serviría la economía circular? ¿No? Si nosotros no aplicamos el deber de un buen ancestro. Acuérdense, nosotros, tal cual, hoy por hoy, somos producto de nuestros ancestros. No me refiero a papá y mamá, me refiero a lo que la sociedad nos ha dejado. Han pasado nuestros abuelos de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, un buen ancestro es una persona que ha dejado un futuro para las siguientes generaciones. Como les digo aquí, la economía circular ya no es solo una estrategia que debemos de seguir, realmente es un deber. Yo como ancestro a las futuras generaciones tengo que dejar una línea de investigación en la cual podamos realizar equipos, podamos realizar investigación que pueda ser sostenible y sobre todo escalable, ¿no? En el tiempo. No solamente es, como soy química, tal cual como están viendo con mi bata, bueno, hago reacciones, compro reactivos a los más grandes, altos precios y pues no me importa si yo produzco 1 miligramo con tal de gastar los reactivos más puros y construir algo que no se necesita, ¿no? Actualmente se necesita escalar los procedimientos. Ya la química también se están transformando en un tipo de química verde, en el sentido de que lo que nosotros hagamos en el laboratorio no debe dejar residuos o no debe de contaminar más el planeta. En este mismo contexto general, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo tengo la inspiración que me ha seguido llamando del profesor Maqueda. Es uno de los tantos textos que él realiza, él trabaja pues en la Harvard, exponente. ¿Y quién es este señor Manuel Maqueda, no? Él de alguna forma trata de profundizar el hecho de que nosotros, como humanos, en nuestro pasar de la vida, tenemos que dejar, ¿no?, buenos cimientos para que las futuras civilizaciones tengan cómo utilizarlas y seguir creciendo. Por ejemplo, tenemos un problema del agua, ¿no? Todos hablamos, sí, el descongelamiento de los casquetes polares, también hablamos de que no va a haber agua dentro de 50 años y nosotros antes
de que pase lo inevitable, quizás no en 50 años, pero ¿qué estamos haciendo por nuestro planeta? ¿Cómo podemos nosotros sentirnos o ser buenos ancestros si estamos dejando a las futuras generaciones en completo abandono? Y es por eso que nosotros, antes de realizar algún tipo de trabajo, un eje principal del laboratorio que estoy manejando es que pensar que el impacto de nuestras decisiones a largo plazo no es solamente generar investigación, patentes, trabajos, tesis, donde al final produzcamos, ¿no?, residuos que no vamos a poder utilizarlos. Tenemos que pensar en las futuras generaciones, ¿no? Es por eso que tenemos que diseñar sistemas que no generen este tipo de daño. Aparte, nosotros ya sabemos hasta el cansancio cuál es este tipo de consumo lineal, cuál es esta economía lineal. Nosotros agarramos del medio ambiente, de la naturaleza, lo que necesitamos. Imagínate, yo quiero una hoja bond para escribir, pero hay un proceso detrás de ello, ¿no? He agarrado la pulpa de celulosa que proviene de un árbol. Entonces, de alguna forma, he tomado algo de la naturaleza, lo he usado, pues que acá mi necesidad de dibujar, pintar, imprimir, etcétera, y después ya no lo utilizo, o sea, lo voy a botar. ¿Dónde está el beneficio de haber generado esa hoja? Que no solamente es celulosa y procesos, también es energía, también es un tipo de producto final, el cual ya no va a ser utilizado más, ¿no? Cuando nosotros hablamos, sí, vamos a reciclar, vamos a reciclar. Reciclar no solamente es, vamos a distribuir en diferentes tipos de contenedores, porque uno a veces se siente feliz. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes reciclan? Y yo sé que la gran mayoría me va a decir, sí, yo reciclo. La verdad es que reciclamos o simplemente redistribuimos. Redistribuimos significa, tenemos un contenedor de papel, pues ahí colocamos todos los papeles. Tenemos un contenedor de vidrio y botellas de vidrio, ahí colocamos el vidrio. Y después viene el carro basurero y pues le decimos que se lo lleve. ¿Sabemos a dónde van ese tipo de materiales? ¿Realmente reciclamos o solamente estamos redistribuyendo? Reciclar significa que nosotros vamos a utilizar ese producto que ya fue utilizado en primera instancia, ¿no? Y lo vamos a trabajar sin que pierda, en su mayoría, ¿no?, la contextura, la forma, el volumen que tiene. Y sobre todo, lo que vamos a hacer es vamos a darle un segundo uso, pero manteniendo todas las fuerzas o la energía que ha sido posible para su creación, ¿no? Por ejemplo, ahora los niños de kindergarten, ¿no? A veces ellos necesitan los conos de papel higiénico para hacer las actividades. Estamos en Navidad, vamos a hacer los cascanueces, necesitamos los rollos de papel higiénico. Hasta eso sí podría ser llamado reciclaje, porque esos conos de papel higiénico lo estás utilizando para fomentar hacer otra actividad, ¿no? Así también la mayoría de los niños de kindergarten, ¿o no?, o en la etapa antes de primaria, nos puede enseñar la forma como realmente es reciclar. Entonces, dejemos nosotros y estamos dejando de pensar que el consumo no debe ser lineal, el consumo debe ser circular, en el cual nosotros tomamos, usamos, podemos descartar y esto podemos reciclar. Pero acuérdense que la parte reciclar dentro de la economía circular no es la única R que existe, ¿no? Tenemos que reparar, reusar, reimaginar. Ustedes acuérdense, ¿saben dónde nosotros hacíamos bastante economía circular y ese término no había sido acuñado todavía? En la época de nuestros abuelos, hace más de 50 años, la economía circular era un día a día. Por ejemplo, yo te voy a decir, en el caso cuando yo era joven, yo tenía una falda muy bonita, me gustaba bastante la tela que tenía. Esa falda había salido de un saco que provenía de mi madre. Está bien, un saquito hermoso. Y ese saco hermoso que provenía de mi madre, venía de mi abuela.
que era en esa época antigua, era un sacón que se utilizaba hasta el piso. No, había pasado por 3 generaciones. Y yo sé también que cuando algo se dejaba de utilizar, pues ya no servía para la ropa tuya, pasaba al hermano y del hermano al otro hermano. Y cuando ya no le quedaba a nadie, pasaba ¿a quién? Al perrito, ¿no? O al animal que teníamos. Después del perrito, ¿a dónde pasaba? Pasaba a ser un trapeador o un limpiador de casa. Y ahí tú te das cuenta que esa ropa que nosotros había sido comprada hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esa ropa pasaba de un sitio a otro, ¿no? Nuevamente había la circularidad que se utilizaba tal cual o se hacía algún tipo de reparaciones, como por ejemplo un saco grande a un saco pequeño y del saco pequeño a una falda, y después vamos a reimaginar cómo más podemos utilizarlo. Entonces, hace muchísimo tiempo, la gente aprendía sin tener noción de que existía esta palabra, aprendía y lo hacía economía circular sin darse cuenta. Ahora, nuestra propia sociedad nos ha enseñado que el consumismo es una forma de terapia que nosotros utilizamos para sentirnos bien. A veces simplemente el hecho de estar trabajando muchas horas en el trabajo y que haya una remuneración por ello, y eso implique que yo tenga la capacidad adquisitiva de comprarme cualquier cosa, ¿no? Unos lentes, ¿no? Comprarme cualquier cosa para sentirme bien, hace que mi autoestima se eleve. No sé si ustedes han visto esos casos, ¿no? Que muchas veces parte de la forma como nos sentimos depende de cuánto podemos comprar. A pesar que no lo utilicemos, a pesar que no tengamos hambre, vamos a comer a cierto tipo de lugares por el simple hecho que podemos hacerlo. Entonces, eso no es economía circular. Entonces, economía circular, dejemos de pensar que es un término simple que lo utilizamos simplemente en los laboratorios y en la industria. La economía circular es una forma de vida, es nuestro día a día. Y es por eso que en el laboratorio Biomed, nosotros hemos demostrado que sí, es posible hacer ciencia avanzada sin destruir recursos, como les digo. O sea, reciclar significa reutilizar ese material, quizás no para la misma aplicación, pero añadirle o quitarle algo para trabajar cierto tipo de dispositivos con una diferente aplicación. No digo menor gama, una diferente aplicación. La idea es usar creatividad, ingeniería y reciclaje tecnológico. Y eso en la Universidad Nacional de Ingeniería, tener creatividad, tener ese ingenio y utilizar el reciclaje tecnológico, lo tenemos de sobra. ¿Quién más? Estos alumnos, estos estudiantes que ustedes acaban de ver. Entonces, la inspiración de ser buenos ancestros significa qué vamos a dejar para nuestro futuro y significa qué hago hoy por hoy para que me impacte en el futuro. Ahora, hablando, nosotros a veces conocíamos las 3 R, ¿no? Vamos a reducir, vamos a reusar, vamos a reciclar. Esto era las 3 R, ¿no? ¿Quién no conoce las 3 R? ¿Quién no ha escuchado hablar de las 3 R, ¿no? Las personas, especialmente en el rubro de ingeniería ambiental, que son las más que seguían estos puntos, son las que, ¿no? Trataban de mandar, mantener tipo de proyectos que contengan las 3 Rs. Ahora en economía circular tenemos las 9 R, son 9. Y entonces una cosa es rechazar, por ejemplo, y te digo, rechazar, ¿dónde vamos a encontrar hacer economía circular rechazando? Por ejemplo, si vamos a comprar pan, ya lo hemos dicho, tenemos que utilizar nuestra bolsita de tela, ¿no? ¿Por qué? Porque la podemos lavar cada rato, podemos tener diferentes colores, y es más, no vamos a gastar plástico. Entonces rechazamos tener las bolsas de plástico para reusar o para utilizar las bolsas de tela que tenemos. Una parte de la economía circular es eso, es rechazar cierto tipo de materiales que no son necesarios, no son vitales para la obtención de un determinado, para la obtención y construcción de un determinado equipo, ¿no? Otra cosa también es el rethink, repensar. A veces los chicos, yo también lo digo por mí, me emociono cuando vemos un equipo
y queremos hacerlo y a veces pues queremos comprar lo primero que se nos ocurra, lo compramos en Alibaba, AliExpress, en eBay, pero antes de ello, antes que nada, nos sirve bastante a nosotros hacer un tipo de búsqueda en fuentes, porque eso nos permite repensar que la rueda ya ha sido construida y que nosotros simplemente tenemos que mejorarla, ¿no? A veces cuando uno quiere construir un equipo, pensamos que tenemos que empezar desde cero. Y no es así, no es cierto. Hay muchos artículos, tesis, ¿no? Muchas patentes en las cuales podemos basarnos y de ahí nosotros podemos mejorar, innovar. Entonces, ahí va el hecho de repensar. Y de ahí ya viene lo que ustedes conocen, ¿no? Vamos a reducir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún tipo de plástico y pues ya sabemos que el plástico se demora mucho tiempo, especialmente esas botellas PET, más de 100 años en la degradación por fotólisis proveniente de la luz del sol, entonces voy a mejorar. Ya digamos que las botellas PET no solamente sean de PET, sino las botellas contengan otro tipo de biopolímero, como por ejemplo mezclar, ¿no? Interaccionar, generar una nueva síntesis entre el PET y algún tipo de biopolímero como quitosano, queratina. Eso es bueno, ¿por qué? Porque reducimos la cantidad de PET. ¿Quién, mira, acá tengo una botella? ¿Quién no conoce de este tipo de botellas en los emporios donde se recicla, en estos lugares, hay un montón de este tipo de botellas? Y ustedes saben que es difícil de eliminarla. La degradación es muchísimo más complicada. Entonces, ¿qué les parecería si cambiamos la proporción de cómo se generan estas botellas utilizando un polímero, que es el PET, y adicionándolo otro biopolímero? ¿No? Entonces vamos a reducir. La otra cosa que tenemos también es reparar. A veces uno piensa, ay, voy a comprar algo nuevo, pero tienes algo que funciona, de repente que está viejito, podemos repararlo. El simplemente hecho de reparar ya es una forma, una parte de hacer economía circular. Y ahí ya tenemos el remanufacturar, redestinar y reciclar. Como yo les dije, a veces nosotros cuando hacemos equipos aquí en la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio Biomed, redestinamos porque el motor se utilizaba para una centrífuga y ahora lo estamos utilizando para un agitador lineal. Entonces, estamos redestinando estos materiales para para nuevas aplicaciones. Entonces, como acá yo he puesto, ¿no? Nosotros trabajamos intensivamente en reusar, reparar, remanufacturar y redestinar este tipo de tecnologías. Ahora, ¿qué tanto yo estoy hablando del laboratorio Biomed, laboratorio Biomed? El laboratorio Biomed es un laboratorio que ha sido creado en el corazón de una facultad, la Facultad de Ciencias, que contiene 5 especialidades, ¿no? Que es química, ingeniería física, física. Cuando digo química, es química pura, lo voy a poner así, física pura, matemática pura. 3 carreras. Y de ahí viene ingeniería física y de ahí viene ciencia de la computación. Entonces, este laboratorio, ya como ustedes comprenderán, si ha nacido dentro de esta facultad es porque contiene vertientes muy fuertes de estas 5 carreras. Entonces se ha generado un laboratorio multidisciplinario, pero con un eje principal que es la sostenibilidad. Como hacemos materiales, en mi caso, y como dijo el profesor Caler, yo soy química pura, pero tengo la segunda carrera de ingeniería industrial. Entonces hemos tratado, yo soy un híbrido y mis estudiantes que provienen de diferentes carreras se convierten en híbridos cuando están dentro del laboratorio. Viene un jovencito de ingeniería física y sin querer ya está aprendiendo a cómo se utilizan cierto tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, extracción de biopolímeros desde residuos, que hacemos bastante. Instrumentación, hacemos equipos creados a partir de partes antiguas de otros equipos y he puesto en plomo las evaluaciones, o sea, voy a hacer instrumentación, voy a hacer materiales, pero ¿quién garantiza que estos materiales van a ser de alta capacidad, ¿no? De alta calidad? Y ahí tenemos algunos análisis bioindicadores. Bioindicadores es una parte que utilizo bastante en la parte de ecotoxicológica, porque los materiales que yo haga no deben mellar el ecosistema, ¿no? No debe tener una evaluación tóxica
pues totalmente fuerte y degradativa al ecosistema. Entonces, ¿quiénes son los bioindicadores? Son pequeños animalitos como pequeños microcrustáceos, Artemia salina, Daphnia manga, así también semillas y otro tipo de plantas en las cuales nosotros evaluamos cómo estos materiales realmente interaccionan. Y con ello yo puedo decir que si yo hago, por ejemplo, una centrífuga y pues al final de cuentas parte de la carcasa está hecho del material que yo he extraído de los biopolímeros, yo sé, yo sé que por los análisis previos con bioindicadores no van a ejercer un efecto tóxico, ¿no? En ellos. Y eso es bueno. Eso es bueno porque dentro del laboratorio también tenemos la parte de evaluación de actividad bacteriana, fungicida. En la parte de instrumentación también, a veces necesitamos nosotros verificar si se pueden controlar o se pueden colocar dentro de ellos algún tipo de bioindicadores para ver algún tipo de estrés. No solamente la instrumentación es yo los creo y está bonito y pues que todos le tomen foto. Tiene que tener una aplicación y muchas veces dentro de los nuevos equipos que aplicamos, puede ser microgravedad, puede ser agitación, colocamos estos bioindicadores para medir el grado de estrés. Y eso también quiero que sepan ustedes, que cuando nosotros contaminamos un medio ambiente, no significa que hay una alta concentración de algún tipo de reactivo material. También significa, ¿no? Cuán frecuente, cuán veloz son eliminados este tipo de materiales. ¿Y esto qué significa? Significa oscilación de estos materiales dentro de un ecosistema y eso nosotros lo evaluamos a través de la instrumentación y colocar dentro de ellos a este tipo de indicadores. También hemos abierto una área aeroespacial. Muchos de mis alumnos de ingeniería física han tenido esta necesidad de explorar. Acuérdense que la parte aeroespacial es algo que viene a toda la gente que estudia acá ciencias e ingeniería en la uni, les ha motivado en algún momento de su vida el conocer, la curiosidad, el hacerse preguntas, ¿qué hay más allá de nuestro planeta Tierra, no? Cuáles son estos viajes interplanetarios, y ahí viene la NASA y de ahí vienen proyectos relacionados. Entonces, estas ideas de la parte aeroespacial también es interesante porque nosotros podemos enviar cargas útiles en pequeños dispositivos que desarrollamos y podemos verificar, ¿no? Cómo estos materiales, ya sean materiales extraídos de biopolímeros o ya sean bioindicadores, pueden interactuar en el espacio. Entonces, ¿la idea cuál es? Vamos a transformar residuos, que los residuos no sigan siendo residuos, que los residuos se vuelvan materiales, ¿no? Y después, ¿qué podemos hacer también? Que nosotros podemos utilizar electrónicos y tecnológicos para que resuelvan problemas reales. Ahí, ahorita vamos a ver. Aquí les voy a pasar, porque acá, como ustedes han visto, y me dirán, ay, profesor, eso es mucho flor, economía circular, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo ha visto? Perfecto, yo sé, es muy fácil hablar desde una perspectiva en la cual todo ya está escrito y uno simplemente repite, pero acá con acciones les muestro. Este es un artículo 1. La primera vez que yo me asomaba a hacer algo en instrumentación fue el 2021 con uno de mis estudiantes, David Castillo, y aquí trabajamos Alexander Guillén también y Steven Luarte. Aquí empezamos a trabajar nosotros un tipo de deep coding. Lo que pasa que el laboratorio Biomed empezó a crecer a partir del 2020, ¿no? Ustedes ya se dieron cuenta que vino la pandemia y todo lo demás. Y el 2021 ya empezamos a hacer investigación cuando bajó un poco esto de la pandemia, pero necesitamos deep coding y a veces la mayoría de los proyectos de vicerrectorado no alcanza para todos, ¿no? Y yo estaba comenzando también, tenía otros proyectos en química, entonces era interesante hacer eso. Lo que hicimos aquí es un tipo de material, como ustedes están viendo aquí, es un deep coating. Nosotros lo queríamos comprar al extranjero, costaba muy caro y aparte para venir y hacerlo por desaguanaje, era una vía crucis.
Y acá con los estudiantes empezamos a estudiar, ¿no? Bueno, nuestra filosofía también es, si no existe, porque no hay forma de cómo traerlo, ni cómo venir, ni cómo nada, pues hay que crearlo. Y empezamos a diseñar y fabricar un deep coating de bajo costo para producir films, películas delgadas, ¿no? Uniformes. Y eso ustedes lo pueden ver en la figura número 4, el artículo científico. Nosotros ahí hemos hecho la técnica para ver eficiencia, microscopía electrónica, en las cuales estamos viendo las diferentes capas, ¿no? Aquí este equipo tenía, voy a agarrar el puntero acá, acá tenía una película delgada, esta película delgada se colocaba en un vasito precipitado que tenía nanopartículas de cobre, ¿no? De hierro, nanopartículas, y lo hacíamos bajar. Entonces, lo que nosotros producíamos era que cada vez que bajábamos y subíamos, producíamos cierto tipo de láminas. Ahí están las láminas, como ustedes pueden ver. Y para verificar la uniformidad de ellas, hemos hecho este análisis, ¿no? FCM. Para verificar la granulometría, hemos hecho DLS y hemos verificado que realmente eran nanopartículas. Estábamos en el borde de 53, más o menos 8 nanómetros, tanto nanopartículas de cobre como nanopartículas de hierro, que están en 63, y de los dos hemos obtenido películas uniformes, tal cual como ustedes ven. Este equipo a nosotros nos costó alrededor de 1.300 soles. Entre las quemadas que se daban, porque a veces se queman cosas, no se controla bien el voltaje, entre la madera, entre los trabajos, ustedes se dan cuenta, estas cosas no salen a la primera, ¿no? El alumno termina haciendo muchas cosas para que salga. Y terminó, salió muy bien. Y salió un artículo científico. Entonces, ahí me puse a pensar que, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con equipos que nos falten? Porque siempre se necesita, en química necesitamos muchos equipos. Un laboratorio que debe estar bien implementado debe tener estos equipos. Este equipo está alrededor de 20.000 soles, ¿no? Y nosotros no queríamos tener un equipo tan sofisticado con diferentes tipos de accesorios. Queríamos un equipo funcional y queríamos obtener este tipo de películas, que son películas heterofunciones de nanopartícula de cobre y hierro. Ya, bueno, vamos a la siguiente muestra. Aquí ustedes están viendo un segundo artículo que ya hicimos en el 2022 junto con mi estudiante Luisa Equipa, que fue el de los primeros que quiso abrir el área de aeroespacial dentro de Biomed. Ahorita les muestro cómo. Y él estaba en su primer ciclo, como les dije, él venía de la pandemia, es un chico que ingresó por la pandemia y tenía un rotor de centrífuga que no sé por qué motivo lo tenía como un portalapicera en su casa. Entonces hubo una feria, quiso presentar, entonces empezamos a trabajar desde el 2021 y recién en el 2022 salió este artículo científico en la revista Química Nova, Cuartil 2 de Brasil. Lo publicamos también, ¿no? Entonces, este es el equipo que nosotros hicimos, imprimimos, y este de aquí es el diseño que primero se realizó, ¿no? Un diseño esquemático de cómo iba a quedar la centrífuga y después ya la centrífuga misma, ¿no? Impresa. Entonces, como ustedes están viendo aquí, después probamos, dentro del artículo, hemos probado si realmente centrifugaba, ¿no? Y aquí tenemos una mezcla, ¿no? De sulfato de sodio más este carbonato de cobre a RPM cero y el tiempo cero. Y después de una agitación solamente de 3 minutos, obteníamos una gran separación de estos dos compuestos. Y acá mismo ustedes se dan cuenta. De ahí también, no contentos con eso, pensamos, en la parte, más que todo de la pandemia, porque como ustedes saben, esto fue un problema que nos afectó a todos. Acuérdense, cuando estábamos viviendo el 2020, en marzo nos dijeron que todos nosotros deberíamos estar en casa, que ya no vamos a salir hasta nuevo aviso, y la gente que se enfermaba iba al hospital, y en los hospitales encontramos el gran problema de que no teníamos los equipos. No había PCR, no había un termociclador, no, ¿se acuerdan las pruebas PCR que nos moríamos por hacer? Y también para hacer una técnica PCR necesitaban centrífugas, no habían centrífugas. Entonces, esa necesidad de ver a la gente
a nuestros propios hermanos peruanos que por una centrífuga no se podía hacer una prueba PCR, inspiró bastante que se hagan este tipo de centrífugas de modo educacional. Al final de cuentas, este artículo, dentro de él está el código, ¿no? Para que quien quiera replicarlo, que lo haga. Dejamos hasta los diseños de las piezas, dijimos cuál es el densidad de impresión que lo deberían dejar, dejamos los planos eléctrico electrónicos, pues si alguien lo quisiera hacer, volver a hacer, tiene esta centrífuga y tiene los RPMs mínimos suficientes para que se pueda hacer cualquier prueba. En ese momento pensamos en el COVID, pero ahora pues podemos hacerlo y podemos replicarlo, ¿no? A menor tamaño. Entonces, como ven aquí, ellos mismos, yo les saqué la sangre a ellos y después lo empezamos a centrifugar y pues sí separaba bien el plasma de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ahí ustedes quiero que vean que este motor, el que teníamos, el motor que había traído Luis de su casa, y estaba acondicionado hace más de, ha sido un motor reutilizado hace más de 20 años. La electrónica toda fue reutilizada, se utilizó el LCD, la pantalla es algo nuevo, algunos transformadores, la carcasa, en algunos puntos nos sirvió, en otros y hicimos sobre impresión 3D. Y como les digo, ¿no? Este fue 100% funcional y acá está separando la fase química y la fase de sangre también. El resultado de esta centrífuga es muchísimo menor que $100. ¿Pueden creerlo? Menos de $100 y lo que cuesta emancipación casi $900 o aproximadamente. Entonces, los rotores que hicimos también son intercambiables. Rotor me significa acá, al que va, donde van a ir los tubos, los portatubos, ¿no? Pueden ser de tubos de 50 mililitros o tubos que son estos de acá de 50 o tubos de 15 mililitros. Así también el rotor puede cambiar a tubitos pequeños de 2 mililitros. Entonces, esa era la idea. La idea es, viendo una necesidad, tratar de generar equipos que se puedan reutilizar. Vamos con lo siguiente. Aquí este artículo, no he puesto más de los otros artículos, pero porque íbamos a hablar bastante de este tema. Tenemos lo que hemos presentado el 2025, ahora con Anita, Ana Sofía Chuy, es una de mis otras estudiantes. Yo quiero acotar esto, no en son de broma ni burla. Anita es una estudiante como la mayoría de chicos uni, pero Anita se desconcentra mucho. Se desconcentra mucho y en ese momento estaba pasando por una situación en la cual había sido retirada de la uni. No sé si ustedes saben de la palabra trica, ¿no? Estaba en trica. Ya le había llegado la trica, le habían dicho, ¿sabes qué? Descansa un año. Era la alumna muy buena, pero a veces se desconcentra y había un curso que no la tenía bien. Entonces le digo a Ana, Ana, mira, en vez que estés trabajando, ¿no? Para solventarte, dando clases, hay que, de pasada, hacemos este artículo en tus tiempos libres, ¿no? Y se trabajó. Realmente el equipo de acá, este agitador lineal, vino de los laboratorios de química de la Facultad de Ciencias. Realmente llegaron al primer piso, el laboratorio está en el cuarto piso, se colocó todos estos equipos viejos, viejos en el primer piso y como nuestro laboratorio está en el primer piso, nosotros ahí empezamos como nosotros lo decimos, ¿no? A cachinear. Empezamos a ver qué cositas servían. Y Ana vio un bonito motor, vio un equipo, obviamente que no funcionaba, pero vio un motor y dijo, podríamos trabajar con esto. Y yo le dije, claro, porque justo estábamos necesitando agitadores lineales. Entonces, trabajamos en la construcción de un nuevo equipo y transportamos la tecnología de hace más de 30 años que tenían esos equipos guardados y ya los estaban dando de baja, ¿no? Lo reutilizamos para formar este tipo de agitador recíproco optimizado con PID. La tecnología era del año 2024, pero estamos utilizando un motor de hace más de 30 años. Y nuevamente estábamos acotando aquí cuál es el impulso de la economía circular que deberían tener estos laboratorios. Entonces, dentro de aquí, en esta barra, voy a poner aquí con este lapicero, en esta parte de acá se pueden colocar gradillas, tubos, se pueden colocar vasos precipitados, se puede colocar una gran cantidad de cositas. ¿Está bien?
Y esto se agita linealmente, ¿no? Va y viene, va y viene. Acá se pueden controlar el botón de siguiente, el botón de encendido, esta es la pantalla LCD y nosotros podemos controlar la velocidad con que va y viene. Puede soportar hasta 1 kilo sin que haya una disminución en la velocidad, en los RPM. Toda la discusión y todos los análisis que hemos hecho están dentro del artículo. Aquí os dejo la página web para que lo puedan descargar. Y una maravilla salió. Entonces yo me doy cuenta que y también digo a los profesores, ¿no? Que los chicos UNI no deben caracterizarse por el tipo de nota. Realmente los chicos UNI son más que un 20 o más que un 15. Ellos son un individuo completo, solo que hay cierto tipo de problemas con cursos que deben subsanarse y apoyo bastante la parte de tutoría que se está dando, especialmente en la facultad, donde se está tratando de que los alumnos bajen el porcentaje de jalados que se tienen. Y es una alumna muy buena, ¿no? Ahora nuevamente está en clases, está feliz, está tratando de pasar los cursos, pero se hizo un artículo. Entonces, ¿qué alumno en riesgo no podría hacer esto o más? Una alumnita que estaba casi en su tercer ciclo. ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y son alumnos de tercer ciclo. No estoy hablando de alumnos de último ciclo o egresados. Estoy hablando de los alumnos que siempre vienen a buscar a profesores porque tienen la curiosidad y quieren que alguien más los escuche. Vamos con lo siguiente. Este es otro artículo de Gianmarco que estamos sometiéndolo, justo ayer lo sometimos a una de estas revistas de Cuartil 1. ¿Se acuerdan del problema que tuvimos con el COVID? Que no habían equipos PCR, pues les enseño, les muestro. Este es el equipo PCR, este es un termociclador. Cuando cada vez nos decían, ay, tienes que hacerte la prueba PCR, vamos a sacarte un poco de ADN con estas esponjitas que nos metían hasta la nariz, hasta el infinito y más allá, y nos dolía. Pues esto es un amplificador de ADN y esto es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Y me dirán, profesora, pero usted tiene conocimientos de biología, bioquímica, porque he estudiado, pero los alumnos van a tener el concepto de la construcción de un equipo y los alumnos no son piedras, no son frases talladas en piedra que nunca van a aprender. Los alumnos son muy flexibles. Los alumnos sí van a entender. Hemos hecho un amplificador de ADN, ¿no? Aquí este es nuestro sistema. Hemos comparado con el sistema T100, que es un amplificador que ya existe. Se ha construido, como ustedes han visto, tenemos parte de impresión 3D, tenemos una placa, una lentecita LCD, acá una botonera. Esta parte de aquí, de esta matriz de 3x3, es para poner los microtubos y realizar la amplificación del ADN, lo cual lo hemos hecho en esta parte. Hemos comparado con el T100, que es un equipo que ya existe en el laboratorio, 50.000 soles a más, y este es nuestro equipo que nos ha costado menos de 3.000 soles. ¿No? Y ahí ustedes pueden ver que la amplificación del ADN es muy similar a la que nosotros hemos obtenido. Es más, el tiempo de obtención de resultados del amplificador es mucho más rápida que el T100. No solamente hemos comparado con el T100, que es un equipo recontra reconocido, también hemos visto otro tipo de termocicladores, como es el GenCycler, y hemos comparado nosotros, ¿no? Nosotros hemos visto que podemos llegar, y es más, detectamos otro tipo de proteínas aquí adicionales a lo que, esto de acá es el nuestro, ¿no? Y esto de acá es el de Cycler. Sí se detecta, y adicionalmente podemos detectar otro tipo de parámetros. Entonces, yo con esto les estoy demostrando, este sí es mi alumno tesista, el proyecto de tesis, estamos viendo ya, está sacando sus prácticas pre y todo lo demás, pero se pueden hacer trabajos, ¿no? Se pueden hacer, y ha sido en este caso, como ustedes pueden ver, la idea de reciclar, reusar, y también es utilizar materiales que no van a generar impacto con el medio ambiente. Este es MDF, que es cartón prensado. Esta plaquita de acá es una plaquita hecha con PLA, que es ácido poliláctico, un biopolímero, igualito que esto, ¿no? Esto de aquí es ácido poliláctico y hay unas guachitas que se pueden colocar, sistemas
USB de comunicación, que este es el de mi celular, utilizaron. Entonces, hay cositas que se puede mejorar, claro. Puede haber una escalabilidad, por supuesto, porque estamos dejando toda la data para que cualquier persona en el mundo lo pueda replicar y es más, si lo puede sacar a menos costo, mejor. Aparte, estos equipos que hacemos, en su mayoría nosotros lo patentamos. Esto ya tiene una inscripción de patente también. No solamente es hacer artículos científicos, ¿no? Sino también es dejar patente, dejar algo para la generación futura. Nuevamente, subrayando el tema de buenos ancestros. Y aquí seguimos con este proyecto que me encanta. Este es un proyecto de mi alumna de maestría. Ella, con ella y con Leonardo, otro alumnito más de ingeniería física, se ha construido este equipo de acá que se llama electrospinning. Este electrospinning, miento, está más de $70,000 el equipo en total. A nosotros nos ha costado casi 4,000 soles hacerlo. Y nosotros en esta aguja y con este cocodrilo estamos pasando biopolímero que debería estar acá, más o menos, ahí, miren. Acá, esto es el equipo, acá lo pueden ver, es una aguja. Esta aguja tiene biopolímero. Este es un biopolímero que nosotros extraemos de la naturaleza, es quitosano. Quitosano proviene de la caparazón de cangrejos o caparazón de camarón. Nosotros tenemos ya una metodología bien descrita. Ahora lo que queremos es que salgan gotas, pero por gravedad va a estar goteando, como ustedes ven en esta luna de reloj. Pero cuando hemos implementado ese sistema electrospinning, que es lo que estamos viendo aquí, nosotros colocamos un alto voltaje, casi 30,000 volts, para que este biopolímero, acá no hay nada, como se dan cuenta, ahí empieza a chispear, empieza a estallar, y el rodillo que está en la parte izquierda empieza a hilarse. Mira esta tela blanca, parece una tela de araña, ¿no? Esto es un nano hilado. Es lo que nosotros vemos por la técnica de electrospinning. Estamos fomentando generación de nanofibras provenientes ¿de quién? Del quitosano. Ahora este quitosano nosotros no solamente lo obtenemos como tal, sino también podemos modificarlo con nanopartículas, con otro tipo de biopolímeros, con fármacos, etcétera, etcétera. Esta tesis de aquí y hemos patentado el sistema que ustedes ven acá y también ella ya estamos terminando el artículo científico. Ahora ustedes me preguntarán, Miss, ¿y cuál es lo reciclado? Uy, tiene un montón de cosas recicladas tenemos. Primero que este motor, que este cilindro que ustedes están acá viendo, es una lata de pinturas que nosotros utilizamos para pintar y pues nos sobra ahí. Es una lata de pinturas que lo hemos implementado. Acá tenemos unas correitas de Hebe. Estos motores son reutilizados, pues la jeringa donde sea la compramos en la farmacia. Lo único que hemos comprado es esta fuente, ¿no? De 30,000 volts y lo demás es implementado en MDF y con impresión 3D, tal cual como lo ven. Ajá, mira, acá está el MDF, ahí están las impresiones 3D y pues tal cual como dice aquí en la patente que hemos sacado, dice modelo de utilidad. Sí, ha sido aceptado y ya se presentó un memorial y todo eso y estamos esperando que pasen el tiempo para ver qué otro tipo de subsanación tenemos que hacer. Sigamos. Realmente tenemos un montón. El año pasado nomás comentarles que hemos inscrito más de 10 patentes. Este año estamos más en el término de hacer artículos científicos. Acuérdense que el laboratorio tiene 4 líneas de investigación bastante fuertes, que es obtención de biopolímeros, materiales avanzados, bioindicadores, la parte aeroespacial que está empezando a crecer con bastante fuerza y la parte de instrumentación que es la única que les estoy mostrando. Por ejemplo, este es otro prototipo que nosotros ya empezamos a hacerlo hace muchísimo tiempo, pero nuevamente va a retomarlo, ¿no? Lo que pasa es que queremos nosotros hacer un agitador magnético para el laboratorio de bajo costo. Y pues nosotros tenemos aquí este tubo de ensayo y tienes una mezcla. Y este equipo es interesante porque es 2 en 1. Primero puede ser un vortex, tal cual como ustedes están viendo, un vortex que uno, bueno, la gente química más allegada se dará cuenta que ayuda bastante para mezclar. Y el otro es un vaso precipitado, le pones una tapita acá y sirve como un agitador. Y al final de cuentas obtienes la mezcla de estas dos sustancias. Entonces es interesante eso, ¿no? Eso de acá también fue patentado
y estamos escribiendo el artículo científico. Ya para de una vez cerrar la idea que estamos mencionando aquí, es que hay más, tengo la parte aeroespacial bastante fuerte, mencionar si están interesados en ingresar o ver el grupo Biomed, pues estamos en el R2-111, si nos quieren buscar, tenemos bastantes proyectos, les he mostrado, como dice, para muestra un botón, tenemos un montón de proyectos y tenemos un montón de patentes y artículos, solamente para poner en alto y subrayar el modelo de circularidad de Biomed y su impacto real. Yo quiero que entiendan que en un laboratorio multidisciplinario podemos trabajar cosas que parecen imposibles, pero con la curiosidad de estos estudiantes y con la búsqueda y con la buena dirección se puede generar. Los estudiantes, como dicen, ¿no? Es un mono con pistola. Le gusta disparar a cualquier sitio y ellos le van a dar. Tarde o temprano le van a dar, pero para eso están los docentes, los profesores, para que los guíen, ¿no? Para que no pierdan tiempo en apuntar a diferentes lados, sino que sigamos avanzando hasta un mismo lugar. Entonces, tenemos de la fuente residual, de las plumas de pollo, sacamos queratina, de los crustáceos, sacamos quitosano, hasta les puedo decir que de las cucarachas, hemos criado cucarachas también para sacar quitosano, una lindura es eso. También hemos hecho clasificación y reparación de componentes antiguos. Los nuevos diseños siempre lo hacemos en AutoCAD, en Inventor, y antes de imprimir, hacemos nuestra simulación mecánica. A veces utilizamos el programa ANSYS para verificar si realmente lo que vamos a hacer va a tener un efecto, va a estar en contacto con la fuerza, con las tensiones y no va a haber ningún tipo de problema. Después hacemos la fabricación, que es en 3D, o muchas veces utilizamos el maquinado, el cortador a láser que tenemos. Después hacemos una evaluación, se ha hecho el equipo y queremos verificar si realmente va a impactar al medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Con bioindicadores y también con pruebas mecánicas. Y después hacemos muchas interacciones para verificar el tiempo de vida útil. Acuérdense que la reducción de costos que nosotros estamos haciendo utilizando economía circular se reduce de 800 a 2000%. 800% a 2000%. Entonces, en la uni, nadie me va a dejar mentir aquí. A veces compramos una computadora, a veces compramos equipos. Pasó el tiempo, ya no lo podemos reparar, y mejor es comprar otro nuevo que reparar. Eso, eso, cuando ustedes ya no lo necesitan, ¿no? Nosotros lo que hacemos es buscar una reducción significativa de estos residuos electrónicos. Hasta con mis alumnos estamos haciendo minería urbana, que es obtención de estos nuevos metales preciosos que se tiene dentro de las computadoras como oro, ¿no? Y tierras raras, etcétera, etcétera, para buscar, ¿no? Cómo nosotros podemos implementar metodologías de mejora. Formación de los estudiantes en tecnología sostenible, publicación de artículos y transferencia de cursos. Entonces, como les digo, la economía circular no es una opción tecnológica. ¿Está bien? Debe ser un nuevo contrato moral con el futuro. Es que si quieres que tus nietos tengan, ¿no? Hereden un mejor lugar, ¿qué estamos haciendo nosotros para no generar más cambios climáticos fuertes? También acuérdense que ya han habido 5 extinciones masivas dentro del planeta Tierra, ¿no? La última extinción masiva fue con el meteorito y con los dinosaurios, ¿no? Donde este tipo de especies que vivían más de 170.000 millones de años, fue eliminado del faz de la Tierra. Pero todas esas condiciones de exterminio total del planeta Tierra que ya ha pasado, han sido por fuentes naturales. Estamos ahora viviendo la sexta extinción masiva de mucha de la biodiversidad que existe. Y déjenme acotar que la persona que está generando esto es el ser humano. Nosotros, con nuestro estilo de vida consumista, así también como actividades extractivas, no me refiero que estoy en contra, sino que la forma como se hace y los residuos, especialmente hablando de la minería ilegal y otras tecnologías como la tipo de farmacias, estamos generando que nuestro planeta esté colapsando. Acuérdense que el planeta Tierra
tiene formas de cómo nuevamente regularse. Si nosotros contaminamos un mar, un río, el planeta, la naturaleza, tiene nuevamente formas como regularse. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que la velocidad con que esa degradación, la naturaleza lo hace, no es la misma velocidad con la que nosotros contaminamos. Entonces, como especie estamos eliminando y ahorita actualmente solo tenemos el 12% de la biodiversidad que podría, ¿no? Que tiene el planeta Tierra. Podría tener el 100% de biodiversidad, pero por todas las actividades que realizamos, la hemos reducido a 12 y para dentro de 10 años vamos a reducirlo al 7% la biodiversidad. Acuérdense de que hace tiempo hay una línea base que nosotros pensamos, hace mucho tiempo todo era más verde, pero el humano que nace ahora piensa que lo que ahora está es verde y dentro de muchos años más, cuando todo va a estar inhóspito, no había. Entonces, como les digo, viendo más al tema de laboratorios, entonces nosotros tratamos de demostrar que un laboratorio puede ser moderno, creativo, científico y al mismo tiempo circular, ético y sobre todo ancestral. Vamos. Y bueno, aquí estoy con mis alumnos en la feria Unitec. Faltó otra figurita más para decir que la línea de investigación que tenemos es bastante alta. Nos sacamos nanopartículas hasta del maíz morado para hacer la chicha morada. Utilizamos todos los desechos agrícolas para sacar biopolímeros de ahí. Hacemos diferente tipo de películas, nanofibras, sistemas antimicrobianos. Y eso implica que estamos haciendo un rethinking, un redesign, reduce, recycle and repurpose. Y muchísimas gracias por la atención. Esta foto es de este sábado que nos hemos ido a la playa, el balneario Punta Azul, para obtener microplástico, con la intención de ver formas de cómo podemos degradar el microplástico. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención brindada. No sé si hubieran preguntas. Hola, ¿me escuchan? Doctora, ¿Cómo perdón, está? doctora Rosana Pastrana, Sí, realmente no solo impactados por su solvencia académica, sino estamos consternados por esa mística suya y realmente impresionados por ese espíritu suyo de dedicar toda su vida profesional, no solamente para demostrar su creatividad, sino aplicada a las necesidades de los laboratorios y sobre todo con proyección a futuro y educando a sus alumnos como corresponde. Y subrayo, el contrato moral con el futuro, esa es la señal de la ética del ciclo ahora, el contrato moral con el futuro. ¿Sí? Es la señal de la racionalidad, ¿cierto? La felicito, doctora, y qué sí. suerte de sus alumnos que tener una profesora con esa calidad, no solamente académica, sino ética. Y bueno, se advierte su voluntad de entrega y es usted un ejemplo, creo, para toda la docencia acá en la universidad. Le cuento, en mi condición de profesor, yo les comentaba a mis alumnos, la camisa que llevo puesta tiene su cuello volteado. El cuello por el tiempo se gastó. Entonces yo lo he llevado al sastre de mi barrio y por 5 soles me ha volteado el cuello y la sigo usando y la tengo aquí. ¿Y por qué? Le explicaba. No por tacañería, sino porque hay un concepto en el curso Ciencia, Tecnología y Sociedad, le explicaba. Hay un concepto, ¿no es cierto?, que es la huella hídrica. Y yo no tengo derecho de pretender otra camisa que va a significar 2.700 litros de agua para su confección, desde el cultivo de los insumos hasta el teñido, etcétera. Entonces, ese lenguaje creo que es el que corresponde ahora en esta emergencia, porque estamos en víspera de un holocausto ambiental. Y esto dicho en un país como el nuestro, que tiene una maravillosa biodiversidad, envidiable biodiversidad, pero al mismo tiempo que es escenario de una depredación espantosa. Yo creo que el término
Más exacto es holocausto ambiental lo que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar a las preguntas. Perdóneme haberme extendido, pero usted nos ha conmovido, doctora. Muchísimas No, gracias. muchísimas gracias por las palabras. Yo lo que pretendo, como usted mencionó, es generar conciencia a estos estudiantes. Estos estudiantes son muy buenos. Si ingresan con primeros puestos acá o ingresan con los últimos puestos, no importan porque son ganadores. Los exámenes de admisión, que yo también a veces participo porque doy las preguntas y todo lo demás, son exámenes de la calidad del MIT, de la calidad de la Cambridge. O sea, son difíciles. Entonces, sé qué personas, sé cuál es la calidad de estos estudiantes. Solamente que cuando llevan cursos, se olvidan de la idea, ¿no? El ideal por qué ingresaron. Y a veces se pierden. Solo van a la empresa a trabajar como soldaditos y pues a terminar y obtener una paga. Y se olvidan todo por qué ingresaron o por qué están haciendo las cosas. Dale, profesor. Entonces, ¿quién desea preguntar? Estoy abierta a las preguntas. Bien, doctora. Eh, Acá tenemos, han ingresado 5 preguntas. O- La primera, ¿qué frena más la economía circular en el Perú? ¿La falta de tecnología o la falta de incentivos económicos? Le repito, doctora. Perdón, no encontraba no encontraba el botón del audio. Ahora sí puede repetirme la pregunta, por favor. ¿Qué frena? ¿Qué frena más la economía circular en el Perú? ¿La falta de tecnología o la falta de incentivos económicos? Yo creo que ya eso se refiere, no me refiero a comprar equipos de otro país donde ¿cómo se llama? Me van a generar menor gasto, menor consumo, ¿no? Me refiero a que la tecnología que nosotros podemos procesar proviene mucho de cuánto nosotros podemos aprender en las clases. Entonces, si tenemos una mala formación dentro de las aulas de clase y la tecnología que vamos a producir muchas veces es una copia, un copy-paste de lo que demás hacen y no hay nada de innovación porque no hay conocimientos previos ni conocimientos fuertes. Y también por el otro lado, ¿qué innovación vamos a hacer si no hay incentivos? Por ejemplo, todos los proyectos que yo les he mostrado, no crean que, ay, salió toda la basura, soy la doña chatarrera. No es verdad, ¿no? Estos equipos, si bien es cierto, hay partes reutilizables porque sí son importantes, sí funcionan, sí hemos verificado, pero también se necesita comprar nuevos drivers, nuevos sensores, nueva parte eléctrica electrónica. Se necesita hacer, como ustedes están viendo aquí, si voy a hacer una prueba SEM, microscopía electrónica barrido, obviamente ese análisis va a costar. ¿Y eso de dónde va a salir? Tiene que salir de ¿cómo se llama? De un incentivo, una innovación, de ganar un proyecto que me saque, ¿no? Que me dé dinero, aunque sea para pagar estas pruebas. Se tiene que estar a la par de los dos. La tecnología que proviene del aprendizaje mismo, de cómo se enseña, cómo se imparte, cómo el alumno sigue aprendiendo, investigando, y otro es de los incentivos, de los dos. Los dos son importantes, los dos deben ir juntos. Esa sería mi respuesta, profesor. Bien, doctora, tenemos 2 preguntas, las vamos a unir en una. En base a su experiencia, ¿cuáles considera que son los desafíos existentes para aplicar la economía circular en los laboratorios universitarios? Y la otra pregunta es, ¿qué prácticas de laboratorio Biomed podrían usarse en otras instituciones para convertir residuos en recursos? Ya. Los desafíos existentes que existen es que yo siento, algo personal ya es algo que yo les voy a decir, un desafío fuerte que yo encuentro realmente no son ni que los incentivos, ni la tecnología, ni el alumno, ni que ellos están en trica, ni que ellos vienen cuando quieran, porque el alumno cuando se interesa viene. ¿Sabe cuál es el desafío? Que hay personas, colegas, que no pueden entender que los proyectos de investigación pueden ser multidisciplinarios y tratan a uno de encerrarlo en una sola posición. Por ejemplo, yo soy química.
Ya, tú eres química, tú tienes que hacer química. Tu formación es química bioorgánica, pues es química bioorgánica. Y punto, no te salgas de los límites. ¿Por qué? Porque tengo miedo que te salgas de los límites, porque no sé qué más puedes hacer. Entonces, yo siento que hay un temor más de la parte de autoridades de permitirnos seguir trabajando en la parte multidisciplinaria. Uno siempre sabe, ¿no? Lo que es nuevo, lo que es diferente, a veces asusta, muchas veces llega a temer y uno llega a rechazarlo. Entonces, las cosas que más dificulta el crecimiento de una tecnología es que no hay una concordancia con las partes para seguir avanzando en ese rubro. Siempre hay trabas y a uno siempre tratan de colocarla o encasillarlo respecto a un grado o a un papel o a un título obtenido. Yo voy más en el caso, yo quiero presentarme para proyectos de investigación, por ejemplo, de la parte de instrumentación. Por más que yo tenga artículos y ya ha pasado, muchas veces me presento con los alumnos, pero yo no tengo subvención. O sea, no hay una aceptación del proyecto por el mismo hecho de que yo tengo un área, ¿no? Y yo soy química pura y pues me evalúan como química pura y también como la parte de ingeniería industrial y ellos no ven cómo podemos hacer este tipo de proyectos. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, que es cómo nosotros podemos obtener o cuáles son las R que podría aplicar un laboratorio de investigación, ¿no? Como Biomed y decírsela a los demás. Acá tengo las 9 R. Como yo digo, para mí, no digo que sean más importantes, digo las R que yo más utilizo o más se utiliza en el laboratorio es el reusar, reparar, remanufacturar y redestinar. Entonces, si un laboratorio multidisciplinario quisiera trabajar en ese rubro, sería bueno y sería lo más fácil utilizar estas 4 Rs, ¿no? El de remanufacturar, especialmente el redestinar, porque a veces uno piensa, este es un motor para centrífuga, entonces tiene que quedarse como motor para centrífuga, pero no necesariamente es, o sea, uno sabe el concepto. Así es que la aplicación está en nuestra cabecita, ¿no? Nuestra cabecita a veces no tiene límites. Eso sería mi respuesta para las dos preguntas incógnitas que han tenido. No sé si hubiera más preguntas. Acá tengo Instagram. No sé si me escuchan también, si hubiera más preguntas. Sí, doctora, hay más preguntas. Y bueno, no todas vamos a poder ponerlas a su consideración por cuestiones de tiempo, pero Claro. por lo menos una más, ¿sí? Dice, Sí, ¿qué tecnologías 5.0 permitirían medir en tiempo real la circularidad de una cadena productiva? ¿qué tecnología 5.0? Permitirían medir en tiempo real la circularidad de una cadena productiva. Ahí yo pondría el, ¿cómo se llama? A mí me gusta bastante esto de la cadena de suministros que trabajamos. El supply chain es una de las tecnologías que nosotros lo damos por sentado. Pensamos que la parte de la compra de materiales o la disposición de estos mismos es una tarea simple y fácil de obtener. Y a veces realmente son los cuellos de botellas que existen para hacer nuevas tecnologías. A veces el uso de materiales o también el acondicionamiento de estos nuevos materiales genera tiempos estancados en los cuales uno no va a continuar terminando un prototipo. Entonces, a mí me parece que ese tipo de tecnologías, ¿no? El supply chain es una de las características en mi experiencia y según el laboratorio que estoy manejando, que son los cuellos de botellas que existen para, para la mejora y para la construcción de equipos. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando la parte aeroespacial que no lo mostré en el PPT porque, bueno, es más instrumentación,
Simplemente mencionar que la parte aeroespacial siempre ha estado presente, ¿no? Los chicos vienen con esos, y para postular a la uni siempre han venido con estos películas ciencia ficción y ahora estamos haciendo realidad parte de los sueños que ellos han tenido. Hemos enviado este tipo de prototipo, que lo hemos llamado Olimpo, a la estratosfera en colaboración con la NASA. Estos 5 alumnos que se encuentran aquí y mi persona hemos ido a la NASA con la intención de probar cómo estos nuevos materiales que estamos construyendo nosotros por electrospinning, ¿han visto la máquina de electrospinning? Muy bien. Entonces, esos materiales producidos por electrospinning son importantes, porque no solamente es el biopolímero con nanopartículas y es con otro tipo de biopolímeros más. Entonces, hemos tratado de probar cómo se mejora la eficiencia del PLA, del ácido poliláctico que se utiliza en impresiones 3D, pero no es permitida en la parte aeroespacial, se puede mejorar bajo la interacción de otro tipo de biopolímero. Entonces, nosotros hemos mandado este tipo de cabina presurizada a la estratosfera y ha resultado esto, y hay muchos proyectos más relacionados, lo hemos enviado y la colaboración ya es casi directa con la NASA, no necesitamos eh, generar, ¿no? O conversar con otros profesores para que se comuniquen ellos, ¿no? Yo creo que mis alumnos, todos los alumnos UNI, estas son las instalaciones de la NASA, para que no vean que es cosa de otro mundo, este es el laboratorio que tenemos aquí en ciencias, no es cosa de otro mundo empezar a soñar que podemos hacerlo realidad. Este es el globo estratosférico de 2 toneladas que ha estado en el aire más de 10 horas y este es todo el equipo técnico de la NASA que se utiliza para llevar. Aquí estamos, por ejemplo, aquí, como lo acaban de ver hace ratito. Bueno, bueno, ahí hemos presentado la Feria Unitec, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de hacer un poquito de las cosas que hacemos. Eso sería todo, creo. No sé, profesor Caler, dígame otra pregunta más o ya estaríamos en tiempo. A ver, ¿cómo evitar que la economía circular sea cooptada como etiqueta de marketing sostenible o greenwashing? ¿Cómo evitar que la economía circular sea cortada? Cooptada como etiqueta de marketing sostenible, greenwashing. Ah, ya. Sí, a veces hay por ejemplo, ustedes han escuchado la información de la Nike, ¿no? La Nike va a mejorar la contaminación del planeta porque va a utilizar plásticos de la isla de plástico que hay en el Océano Pacífico y lo va a poner en las zapatillas, ¿no? Y lo va a poner como plantilla de las zapatillas. Y entonces apoyemos ¿cómo se llama? El tenis o la zapatilla que costaba 250 soles, ahora va a costar 500. ¿Por qué? Porque estamos apoyando al medio ambiente. A veces, este tipo de propagandas se da, ¿no? La Nike es una buena casa donde se hacen este tipo de zapatillas y reutilizan plásticos. Ahora, lo que sí no sé, ¿no? Es qué porcentaje de este plástico realmente proviene de las islas de plástico, que por cierto no es una. Tenemos 10 islas de plástico del tamaño de Francia todos los océanos de nuestro planeta Tierra. Ahora, yo no sé qué tanto de esos plásticos, pues la Nike está sacando para obtener plantillas de plástico y esto está mejorando al planeta, ¿no? A veces hay este tipo de marketing de alguna forma considero engañoso porque si bien es cierto, los beneficios que está obteniendo la empresa realmente no van de la mano con la realidad, ¿no? No van de la mano con la disminución de plástico que ya existe, porque a veces dice, cómprame más por el consumismo para que nosotros reduzcamos la contaminación y muchas veces eso no se ve retratado en la realidad. Yo simplemente sugiero que si nosotros vamos a ser buenos ancestros o queremos mejorar la economía circular, primero leamos los productos que vamos a comprar, ¿no? Si hay productos que tienen parabenos, parafinas, etcétera, evitarlos porque van a contaminar más el medio ambiente. Siempre leer los productos. Porque una cosa que nosotros hacemos bastante rápido es poner en el carrito todo lo que necesitamos y chao.
y nunca nos damos el trabajo de leer en la etiqueta qué es lo que estamos comprando. Acuérdense también que no solamente es por marketing engañoso, cómo la economía circular se ve mellada por ese tipo de marketing, sino también es la salud misma, ¿no? Estamos consumiendo nanoplástico que ya se encontró en leche materna, está en espermatozoides de hombres. Ya nosotros somos, consumimos en plástico, pero también ya tenemos plástico en nuestro interior. Entonces, la mejor forma siempre es estar informados. Y si vamos a comprar algo, pues leer, leer lo que estamos comprando. Y otra cosa sí sería regularlo, ¿no? A nivel internacional o con este tipo de conferencias, pero para que eso pase, bueno, va a demorar poco. Eso sería, profe. ¿Qué más hay acá? Aquí estamos en otro concurso de picosatélites en Francia. A mis alumnos los mandé a Francia también para que hagamos envíos de bombas de vida, biocarbón, quitosano y semillas a través de pequeños picosatélites con paracaídas. Toda la gente de atrás son franceses, ahí estuvimos trabajando. Interesante también trabajar en diferentes estados. Y eso le da a los alumnos también esa facilidad de, no solamente de comunicarse, ¿ah? O sea, en inglés o en español o en francés, sino a cómo ser resilientes con el aprendizaje. No solamente es cuestión de, mira, gano o no gano, sino cómo interactúo con los demás, cuáles son los objetivos que los demás tienen con respecto a este proyecto.